Muy bien, habíamos anunciado a la doctora Delia Muñoz, ella está con nosotros, ha sido ministra de Justicia y hoy va a hablar de un hallazgo con el que se topó casi de casualidad, haciendo un trabajo de investigación. Polay Campos, hablábamos, Víctor Polay fue fundador de una agrupación terrorista, y hay que decirlo así, terrorista, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru MRTA. Eran conocidos por el uso de las famosas cárceles del pueblo, donde se recluía a las víctimas para torturarlas y posteriormente asesinarlas. No eran Sendero Luminoso, pero actuaban con la misma crueldad y no hay atenuantes para no calificarlos como terroristas. Sin embargo, el señor Polay ha conseguido, a través de un grupo de personas, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenga hoy o admita una demanda suya contra el Estado peruano por ejemplo, lo que él considera es una vulneración o una afectación a sus derechos por su situación de carcelería, la que está cumpliendo en este momento. Doctora, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme porque es muy importante conversar de este caso. Se trata de una denuncia contra el Estado peruano en el que se plantea que el líder de una organización terrorista habría sido objeto de vulneración en sus garantías judiciales, debido proceso, afectación a su vida religiosa, hay afectación a otras condiciones personales durante el periodo de retención para cumplimiento de pena en una cárcel peruana. Hasta allí suena todo muy de cajón, pero ¿de quién se trata? Se trata del líder de una organización terrorista que durante el juzgamiento que se llevó a cabo en el Perú en la Sala Penal Nacional, él pidió perdón por los delitos cometidos. Había pleno reconocimiento de sus actos. En segundo lugar, cuando él es condenado, no es condenado por su ideología, es condenado porque la Fiscalía se tomó la molestia de investigar y demostrar con hechos y con pruebas contundentes cada uno de los delitos que se les imputaba, ¿no? Y es en ese contexto donde se lleva a cabo un juicio público, donde tuvo abogado, tuvo la posibilidad de actuar pruebas, pudo apelar y al final del proceso incluso él llega a reconocer que ha sido sometido a un procedimiento justo. Hoy en día pretende cuestionar todo este proceso de juzgamiento, pero hay un tema clave, Mávila. En el año 2004, la Corte Interamericana, en el caso Berenson, declara válido el actuar del Estado peruano a través del juzgamiento a terroristas ante la Sala Penal Nacional y declara punto por punto que no hubo vulneración a las garantías judiciales en los más diferentes incisos. Claro, eso es la Corte. Claro, la Corte, porque la Corte es la que tiene la fase jurisdiccional. Hoy en día estamos ante la Comisión, ¿no? Pero lo que te quiero decir es de que existe un precedente bastante claro y un reconocimiento al Estado peruano. El Estado peruano ha sido el único en el mundo que por decisión interna de su Tribunal Constitucional anuló todos los juicios llevados ante tribunales militares o sin rostro y dispuso que sea la sala penal la que lleve a cabo los juzgamientos con garantías. Precisamente para evitar que haya algún tipo de reclamo por la vulneración de determinados derechos humanos. Eso lo hizo bien el Estado peruano. Ahora, escuchaba más temprano que la Comisión simplemente ha cumplido con un trámite, que está obligada a admitir esta demanda y que ya seguramente esto la Corte lo va a desestimar. Mira, eso lo podrán opinar las personas que no conocen derecho internacional público, que no conocen el funcionamiento del sistema interamericano y que no leen los informes que emite la Comisión o la Corte. Para ponerte un ejemplo, todos los años la Comisión recibe miles de casos, miles, y son rechazados miles de casos. Diríamos de que solamente acepta el 10% de lo que recibe. Los rechaza porque no hay cumplimiento de plazos, requisitos, no hay un prima facie apropiado. Entonces, eso de que está obligada a recibirlo no es cierto. ¿Y cuál es el peligro, diría usted, de que se haya admitido entonces esta demanda? De que se abre el proceso. Para ponértelo en términos que más o menos las personas continúan. A ti viene una fiscal y te dice, te voy a investigar por robo porque sospechamos que tú eres quien entró a la casa de Delia y se llevó su televisor. Y comienza la flash indagatoria, yo traigo mi factura, demuestro el televisor. Vamos viendo,
En ese proceso encuentran pruebas de que entraste, lo que fuera. Entonces el fiscal viene y formula acusación, ¿no es cierto? Y comienza el proceso de juzgamiento, el juicio oral. Este informe de admisibilidad es como esa acusación que da inicio al procedimiento, a la fase de fondo. Es en esa fase donde tú como Estado tienes que defenderte, tienes que invocar tus argumentos jurídicos, jurisprudencia, hechos, las pruebas. Todo se tiene que trabajar en esta parte. El Estado peruano, y si la suerte acompaña en un proceso como este a Víctor Polay, ¿qué puede ocurrir? La comisión emite un informe de fondo donde ya establece recomendaciones. Hubo esta vulneración en este derecho, aquella otra en este otro derecho. Y le da un plazo al Estado peruano de 90 días para que cumpla con esas recomendaciones. Si el Estado no cumple, la comisión procede a poner a disposición de la Corte el caso. Y pasamos ya a la fase jurisdiccional, ya ante la Corte Interamericana, donde se presenta una demanda con peticiones, con pedidos de reparaciones, y allí el Estado también ejerce su defensa. Pero hay una cosa muy importante: cuando tú no has invocado un argumento de derecho, de defensa ante la comisión, no lo puedes invocar posteriormente ante la Corte, porque es la figura del estoppel. Si no lo invocaste antes, no lo puedes invocar cuando llegas a la fase jurisdiccional. Por eso que este periodo es tan importante, porque es aquí donde se hacen las defensas de fondo. O sea, acá el Estado tiene que decir los precedentes, el juzgamiento, los beneficios que se les han dado al Estado peruano, Ministerio de Justicia, a través de la Procuraduría Supranacional. Ellos son las personas que tienen a su cargo la defensa del Estado. ¿Estamos en los plazos? Estamos en los plazos. Yo calculo que por las fechas en que este informe salió, los 90 días para contestar tienen que haberse dado hacia fines del año 2022. Luego la parte peticionaria tiene 90 días también. ¿Pero usted tiene conocimiento de que algo se haya hecho? Porque nos dice que esto tiene que haberlo sabido el Estado que a fines del 22. Claro, desde antes. El caso por primera vez es notificado en el año 2021. Es decir, Castillo lo supo. Castillo y quienes estuvieron antes también, ¿no? Por lo menos los ministros tuvieron que haber sabido. Un caso de esta magnitud, no tengo exactamente la fecha de notificación del Estado, pero es información que nos tiene que dar el Ministerio de Justicia, ¿no? Mire, un caso tan importante, tan emblemático, tiene que ser monitoreado por las autoridades políticas más importantes y también por nosotros, por los ciudadanos, porque nos tienen que dar explicaciones de cómo se está conduciendo esta defensa que para nosotros es emblemática. El MRTA secuestraba gente, le pedía millones a los familiares, los tenía encerrados en unos cajones prácticamente lapidados en vida. Los que salieron con vida salieron pesando 40, 50 kilos. Otros fueron asesinados. No digo los nombres para no afectar a las familias de las víctimas, claro. Pero eso es lo que hacía el MRTA. Tuvo una práctica de tortura y de crueldad con ataques terroristas de ese líder que nunca negó los crímenes y que en juicio siempre admitió haber ejercido ese liderazgo. Claro. Por eso que es un caso emblemático para el Perú y que me parece tenemos que saber cómo se está afrontando. Al ser un caso emblemático de la importancia que usted acaba de destacar, ¿qué precedente podría sentar? Es decir, ¿otros terroristas en prisión podrían hacer lo propio? Mire, quedan muy pocas personas, me parece, en prisión, un número grande ha salido, ¿no? Queda la cúpula sobre todo. Además es curioso porque en años anteriores la Comisión Interamericana no dio pase a cuestionamientos al proceso civil en juicios contra terrorismo en el Perú, porque se aplicaba el precedente del caso Berenson y luego del caso J, ¿no? Entonces ahora sorprende que se deje de lado esa jurisprudencia de la Corte y se quiera volver a debatir el tema, ¿no? Cuando para nosotros eso ya es página cerrada. Así es. Esos procesos han sido convalidados, han sido oleados y sacramentados, y allí estamos nosotros ahora frente a la posibilidad de tener que reabrirlo. Y fíjese usted, Mávila, que estamos a puertas de que este señor, entre comillas, termine su condena en el 2026, ¿no? Justo cuando estaríamos probablemente con una
resolución que podría serle favorable. ¿Y qué va a pasar si esa resolución le es favorable? ¿Anularían el proceso y saldría a la calle el libro de polvo y paja? ¿El líder de una organización terrorista que nunca negó sus crímenes? ¿Ese es el futuro que nos espera? Yo creo que no. Por eso que los ciudadanos tenemos que estar alertas, ejercer nuestros derechos y hacer pública nuestra solicitud para que se nos informe qué equipo de defensa está abordando este caso, quiénes son los expertos nacionales e internacionales que se han convocado. Un caso emblemático no se puede manejar con un grupito, con una cosa que está en el Ministerio de Justicia. Tiene que haber un andamiaje jurídico y de todo tipo que soporte la defensa del Estado peruano. Y permítame hacer un comentario adicional. Debería tener la publicidad suficiente, hablando en términos de contarle a la población lo que está pasando y lo que está haciendo el Estado en respuesta. Antes de salir al aire, usted y yo comentábamos que hay generaciones ahora que no conocen esa historia, así como hay generaciones que no se acuerdan de todo lo que los peruanos tuvimos que sufrir para revertir tremenda crisis económica que enfrentamos y construir un modelo que más o menos ha permitido el desarrollo y que hoy por hoy está absolutamente descuidado, pues lo propio está ocurriendo también con estas figuras. Un grave error del Estado peruano ha sido no difundir que es finalmente después de un largo litigio que va del año 86 hasta el 2004 y hasta el 2015, casi 20 años de litigio en el sistema interamericano, que termina con una convalidación de la actuación a nivel judicial, jurisdiccional, de todo lo que el Estado peruano hizo en materia de juzgamiento de terrorismo. Hay mucho desconocimiento. Las personas se quedan con las sentencias originales que fueron sancionadoras y adversas y no conocen las últimas que sí fueron favorables. Para mí es un caso del cual hay que conversar porque a los que hemos vivido esas épocas y hemos tenido personas amigas que han vivido esta tragedia, se nos eriza la piel cuando sentimos de que estamos ante una persona que utiliza los mecanismos que la democracia da para evadir condenas y para buscar unos resarcimientos que desde mi punto de vista no caben y no les corresponde. De acuerdo, doctora, yo le agradezco mucho, que no solamente que haya estado hoy con nosotros, sino que se haya tomado la molestia de dar a conocer la información también, motivo por el cual la invitamos aquí para ampliar y para explicarle a la gente, porque es cierto lo que ha dicho, ¿no? Y lo conversábamos con Jorge del Castillo más temprano, es decir, no podemos dejar otra vez que nos quiten el país, quienes vivimos durante la década de los 80. No podemos hacer que los jóvenes de hoy olviden o no entiendan lo que pasó. Hay muchas generaciones que se quedaron aquí para sacar a este país adelante, que vivieron años que no vamos a repetir sobre nuestros cadáveres. No lo vamos a repetir y ojalá esto sirva para que las autoridades hoy tomen nota de lo que están dejando pasar. Muy amable. Gracias. Buenas noches. Por estar con nosotros.